por la invitación, que la verdad que es un honor para mí estar compartiendo con ustedes. Esta va a ser una presentación netamente clínica, no tan académica, para que sea un poco más divertido en este tiempo de quedarnos en casa. Todo lo que yo les voy a presentar son casos de mi práctica privada, tratados multidisciplinariamente. No solamente van a ver la ortodoncia, sino también todas las otras disciplinas que lo he hecho yo. Y también, por supuesto, gracias a todos los que están conectados, queridos colegas, que la verdad que sin ustedes conectados esto no sería posible, ¿no? Muy bien, quiero compartir con ustedes primero un pensamiento del Premio Nobel de Literatura Albert Camus, que decía: ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo, pestes y guerras toman a los hombres siempre desprevenidos. Y la verdad que esto es muy triste lo que nos está pasando hoy. Esto ya lo dijo en el año 1949, pero felizmente dentro de todo esto que nos está pasando no nos tomó desprevenido con el tema de la tecnología y de la comunicación, que gracias a esto hoy podemos hacer un aula virtual, estar comunicados y seguir compartiendo experiencias. Ustedes saben que hay tantos tratamientos de ortodoncia como pacientes tenemos en el consultorio, porque cada uno es especial y a ninguno le hacemos exactamente lo mismo que le hicimos al otro paciente. Entonces, por eso esto es tan enriquecedor de poder compartir nuestras experiencias. Quizás nunca nos toquen los mismos casos, pero sí siempre nos llevamos alguna perlita de la presentación de algún colega. Por eso es que está bueno que no nos tome desprevenido cuando llega un caso de ortodoncia, que es una maloclusión a resolver, pero que a su vez llega con un obstáculo impensado extra. Nosotros recibimos ese paciente y a veces el obstáculo es mucho más grande de lo que se ve a simple vista. Entonces, por eso quiero compartir, tengo una vasta cantidad de pacientes para mostrarles, pero en una horita solamente elegí algunos. El caso de Abel. Abel es un paciente que llega, por supuesto, con sus padres a la consulta con 12 años de edad, y es un chico muy especial porque fue muy deseado en su concepción, de un matrimonio grande que deseaba mucho tener hijos y que no podía concebir hasta que lograron por fertilización in vitro lograr la concepción de 5 embriones, de los cuales a lo largo del embarazo fue perdiendo uno, otro, y al 6º mes perduraban 2 embriones, de los cuales uno fallece y tienen que hacer una cirugía a cielo abierto a esa mamá con 6 meses de gestación, y el único que se salvó fue Abel. ¿Se imaginan cuando ha nacido este hijo y todos los cuidados que a partir de ahí ha tenido, padres muy presentes, siempre cuidándolo mucho, y llega, por supuesto, al consultorio muy preocupada con esta situación, con una dentición mixta por persistencia de una única pieza temporaria, que es un canino superior derecho, lo demás todo muy cuidado, todo muy bien, pero que también uno clínicamente ve que tiene una línea, las líneas no coincidentes, las líneas medias no coincidentes, y por supuesto que en esa misma consulta, cuando yo lo veo, le indico tomar una radiografía. Vemos que tiene clase 1 molar, pero una relación de clase 2 en los caninos del lado izquierdo. Cuando le tomo la radiografía periapical, me encuentro con esto. Una imagen radiográfica que es radiopaca y es compatible con un diagnóstico presuntivo de odontoma. El odontoma es un tumor benigno constituido aparentemente por tejidos dentarios y que en este caso, como tiene morfodiferenciación denticular, pequeños dentículos, sería la clasificación de odontoma compuesto. Por supuesto que eso hay que comprobarlo con un análisis de anatomía patológica, una biopsia. Estas eran sus arcadas dentarias, prácticamente no tenemos discrepancia dentaria, y todos los dientes se han ubicado cómodamente, incluso los dientes del lado izquierdo se han ubicado y han como invadido un poquito el lado derecho del paciente, ¿no?
Entonces los molares están rotados hacia mesial. Si nosotros tiramos una línea imaginaria que pasa uniendo las cúspides vistovestibular y mesiopalatina del primer molar superior y se prolonga hasta la hemiarcada contraria, esa línea debe pasar por la vertiente distal del canino opuesto. Esa sería la posición correcta del molar. Si nosotros en este caso hacemos esa prueba, fíjense lo rotado que están los molares hacia mesial, porque la línea pasa a la altura del segundo premolar contralateral. Cefalométricamente el paciente es braquifacial, pero es un paciente bastante armónico, esqueletalmente es una clase 1, pero verticalmente tenemos un patrón de sobremordida profunda, porque tenemos la altura facial inferior en 41 grados y tenemos una estructura mandibular de braquifacial con 29 grados. Y nosotros podemos ver que el ángulo interincisivo está aumentado porque estos dientes están bastante verticales, ¿sí? Si nosotros tomamos el principio de Damerel, decimos, independientemente del cefalograma de Rickert, porque la posición del eje facial en este caso es una posición que va a braquifacial, debería estar la posición del incisivo 5,8 grados más vertical que el eje facial. O sea que este incisivo debería estar en esta posición, ¿sí? Muy bien. Cuando tomo la radiografía panorámica, ahí otra vez se ve la lesión, ¿sí? Se ve la imagen que representa la lesión que es el odontoma. Entonces la idea era poder posicionar los brackets, armar la ortodoncia y luego abordarlo quirúrgicamente haciendo la extracción del canino temporario, la extracción del odontoma y en el mismo acto quirúrgico posicionar un botón de tracción para guiar la erupción de ese canino que llegue a la cavidad bucal. Por supuesto se pidieron los estudios tomográficos, la lesión estaba por palatino, que este estudio nos esclarece la situación y podemos planificar perfectamente la cirugía, preparando un bisturí ultrasónico para hueso, para abordar ese canino y ese odontoma, si hay que descubrirlo de tejido óseo, y así fue como lo hice. Previamente posicioné los brackets, extraje el canino temporario, extraje el odontoma, y por supuesto se lo preparó en una solución de formol al 20%, que es el fijador por excelencia para biopsias, y se mandó a hacer el estudio anatomopatológico. De respuesta al estudio anatomopatológico, confirmó mi diagnóstico presuntivo de odontoma completo. Muy bien, entonces el caso continúa como un caso normal de ortodoncia, guiando con fuerzas de tracción ese canino que tiene que erupcionar. También, por supuesto, aunque los padres ni el paciente lo soliciten, uno trata de mejorar toda la arcada dentaria. Entonces, instalé una barra palatina o arco de Goshgarian para posicionar los molares en correcta posición. Entonces, se ha logrado corregir esa rotación y viene erupcionando el canino. Trabajé con arcos livianos al principio, arcos más pesados, con resortes, hasta que el canino aparece en boca. Fíjense que el canino ya estaba en boca y yo todavía no había terminado de posicionar los brackets en el sector anterior, estoy corrigiendo la sobremordida, haciendo todos los detalles. Esta sería una secuencia radiográfica de cómo fue evolucionando y cómo ese canino fue surcando el tejido óseo hasta llegar a la cavidad bucal. Se logró centrar las líneas medias, y ese canino que estaba totalmente incluido y que hubiera podido estar anquilosado, erupcionó perfectamente y llegó a la cavidad bucal. Partíamos de esta situación y acá tenemos el canino presente en boca. Entonces, todo lo que nosotros podamos solucionarle al paciente está bien, aunque el paciente no lo haya solicitado. Entonces, terminó con una correcta relación de Overbite y Overshed, mantuvimos la clase 1 molar, y esta era la foto de las arcadas. Y cefalométricamente también lo pudimos mejorar, porque de 41 que tenía la altura facial inferior, estamos en 45, y eso mejoró, porque acá él ostentaba bastante espesor de tejidos blandos,
pero que al estar muy disminuida la altura facial inferior, parecía que los labios estuvieran aún más protruidos, ¿sí? También mejoró el ángulo interincisivo y la posición del incisivo con respecto al eje facial. Entonces, no solamente le solucionamos al problema el tema del canino retenido y de la presencia del odontoma, sino que también le solucionamos todos los tópicos ortodóncicos que nosotros vemos. Y es Abel, feliz, por supuesto ya con un corte mucho más moderno de cabello y demás, ¿no? Y crece feliz. Es un caso de hace unos años, ahora es un estudiante universitario, la verdad que es una familia feliz. Y en la historia de la odontología en general, ha habido grandes avances en los últimos años. Y la verdad que han venido a romper los paradigmas, ¿sí? Entonces se introducen nuevas tecnologías que están a nuestro servicio, porque con la tomografía axial computada y el CONVIN uno puede ahora planificar los casos de ortodoncia, pero también tenemos los implantes oseointegrados, que en restauraciones, o los microimplantes, o los brackets linguales, técnica lingual y brackets customizados, o los alineadores transparentes, un sinnúmero de avances que felizmente los tenemos a nuestra disposición, pero que atrás de toda esta historia de éxito de la odontología en general, hay algunos tópicos que todavía el odontólogo no puede superar. ¿Y qué es? La colaboración del paciente. Si uno quiere que el paciente use elásticos, por ejemplo, intermaxilares de clase 2, y el paciente no tiene voluntad de hacerlo, no hay forma de nosotros poder insistir en ese tema. O el tema de la higiene. Entonces, hemos tenido avances, pero no tantos como para superar todavía eso. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros o qué recursos podemos utilizar? Recursos valiosísimos para no dejar librado a la voluntad del paciente nuestro tratamiento. La mayoría de los pacientes llegan al consultorio con maloclusión de clase 2 y muchas de esas maloclusiones de clase 2 con un overjet acentuado. Este es el caso de Valentina, que llega al consultorio con 11 años con un overjet muy pronunciado y era el punto que a ella le molestaba. Entonces, el paciente llega con una maloclusión, ¿sí? Con dientes apiñados o con dientes apiñados y protruidos o con estrechez del maxilar, con diferentes patologías, pero llegan todos con una condición, y que es la estabilidad. Entonces nosotros tenemos que corregir esa maloclusión, pero le vamos a devolver una oclusión correcta, pero a veces corremos el riesgo de devolver condición de inestabilidad, y es lo que no tenemos que lograr. Fíjense qué carita armónica que tenía Valentina, pero tenía esta tremenda protrusión, no tenía apiñamiento, sí tenía estrechez. Y una franca clase 2 de cúspide completa de ambos lados. Y relación de clase 2 también de los caninos de ambos lados. El overjet, por supuesto, aumentado. Entonces, ese overlap horizontal lo debemos tratar, lo debemos disminuir y llevarlo a correcta posición. Estas eran las arcadas dentarias con discrepancia dentaria 0, ¿sí? Y entonces decimos, ¿para qué nosotros vamos a tratar esta maloclusión? Y le vamos a tratar, porque si bien no tiene apiñamiento, que es para lo que siempre estamos preparados los ortodoncistas, es para mejorar el aspecto dental y facial, la función dental, el aspecto personal y sobre todo la calidad de vida, porque estos chicos sufren mucho el bullying o la autoestima no tan alta por el hecho de tener esta maloclusión. Entonces lo podemos hacer con un sinnúmero de procedimientos, desde aparatos funcionales, aparatos extraorales, o hacer un camuflaje con extracciones. Pero tenemos que saber que de la decisión que nosotros tomemos es cómo se va a ver el paciente el resto de su vida. Nosotros, nuestra disciplina está muy relacionada al arte y sobre todo al arte con respecto al rostro humano, porque trabajamos con proporciones, con armonías, ¿sí? Entonces, si tomamos la decisión de hacer extracciones, sabemos que eso va a impactar en el perfil. Muy bien.
Entonces, sabiendo que Valentina es una paciente braquifacial severa y teniendo en cuenta que se debe evitar hacer extracciones para asegurar un soporte vertical adecuado en el segmento posterior, nosotros tenemos un sinnúmero de procedimientos que van a abrir el eje facial, como la fuerza extraoral, los elásticos de clase 2, el distalamiento. ¿Y es conveniente usarlo en mi paciente braquifacial? Sí, es conveniente, y otros procedimientos más, pero no en un dólico facial, ¿sí? Son los grandes principios que tenemos que siempre tener presentes. En los dólicos faciales tenemos que evitar abrir el eje facial. En los dólicos faciales podemos hacer extracciones con pérdida de anclaje, que son bien recibidas por su biotipología, pero no así en los braquis. Entonces, la decisión está, ¿hago extracciones? No hago extracciones. Entonces, en este caso yo decidí no hacer extracciones y comencé un distalamiento con un péndulo en el año 2017, en noviembre del 2017. Entonces, posiciono algunos brackets, toda la arcada dentaria superior, y comienzo a distalar. El péndulo no solamente tiene los insertos de TMA para poder distalar, sino además incorporé un tornillo medio de expansión para darle mayor dimensión en sentido transversal. Entonces iba tratando los dos planos del espacio al mismo tiempo. Y fíjense todo lo que distaló estos molares, y en corto tiempo, ¿sí? Entonces, al mes febrero del 2018, fíjense que nosotros ya teníamos todo ese distalamiento. El péndulo no es estético, es de fácil control y activación, insume poco tiempo de sillón, es fantástico, es una herramienta fantástica. Entonces, tenemos los molares que llegaron a clase 1 en tan poquitos meses, en 3 meses. Entonces ahora viene el procedimiento de distalar los segundos premolares. Entonces corto los conectores al segundo premolar de ambos lados y comienzo el distalamiento del segundo premolar. Pero en una primera instancia, este distalamiento se hace en forma espontánea, con un movimiento que se denomina driftodóntico. Drift, en inglés, significa ser arrastrado por la corriente, y en este caso por las fibras transeptales, o sea, el segundo premolar sigue por detrás al primer molar. Muy bien. Doctora. El premolar surco Doctora, ¿me escucha? la mitad de la distancia, la otra mitad la voy a hacer con estos resortes interpuestos entre los primeros y los segundos molares, y continúo el distalamiento. En el mes 4 instalo los resortes y fíjense que hago un refuerzo de anclaje con gomas de clase 2. ¿Por qué las gomas de clase 2? Para evitar que la reacción de la fuerza haga que el botón de acrílico lesione la mucosa palatina. Y en 7 meses de tratamiento yo tenía el segundo premolar y el primer molar colocados en correcta posición de clase 1. Fantástico. 7 meses de tratamiento. Ahora, lo que continuaría sería empezar a distalar los primeros premolares. Y aquí es donde viene el problema, porque yo no quiero perder el anclaje de los sectores posteriores. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería ligar en 8, 6 y 5, 6 y 5, usar un elastic que vaya distalando el 4, pero tendría que usar un refuerzo de anclaje con gomas de clase 2 al canino. Y ya lo decía Moschers, que la cooperación del paciente es uno de los principales factores que limitan la terapia ortodóntica, porque si el paciente no colabora, nosotros perderíamos el anclaje. Entonces en ese momento decidí colocar microimplantes. Gran herramienta de hoy en día, y los coloco en el botón palatino, en el botón de acrílico, y me va a fijar esa posición de los molares en esa posición distal. Muy bien, entonces comienzo la retrusión del premolar y luego la del canino. Y termino de cerrar los espacios, porque tengo asegurado el anclaje palatino en el péndulo. Fíjense con qué pocas herramientas
yo logré tratar esta clase 2. Y así terminó Valentina en una correcta posición de clase 1 de Angle, molar, relación de clase 1 en caninos. Hice una restauración estética en los incisivos laterales porque tenía el índice de Bolton aumentado, si había exceso de material dentario inferior con respecto al superior, o en este caso déficit del superior con respecto al inferior. Entonces, el antes y el después era una franca clase 2, fíjense la interdigitación de los sectores posteriores que se logró en correcta posición. Y esto es la parte dentaria, pero sobre todo, fíjense el tiempo que me llevó, menos de 2 años, y sobre todo la parte estética facial. Fíjense su perfil, cuánto cambio positivo tuvo. Y está feliz ella y los papás. Entonces, nuestra decisión de hacer o no hacer extracciones en una clase 2, la planificación, en la planificación vamos a tener en cuenta todos estos factores que podríamos estar hablando toda una mañana de esto, ¿no? Pero es muy importante la condición estética. Entonces, nosotros recibimos una paciente con este perfil, que es otra paciente, es Miriam, y que nosotros podemos decidir hacer extracciones, no hacer extracciones, si partimos que tiene una clase 2 y partimos que tiene este perfil. El tratamiento sin extracciones ha ganado popularidad realmente en la comunidad ortodóntica en los últimos años. ¿Por qué? Porque nos iluminamos con la historia de lo que le ha pasado a nuestros maestros. Después de la época de Tweed y de Raymond Beck, donde se hizo un exceso de indicación de extracciones y partían los pacientes con un perfil recto como este y se le hacían indudablemente extracciones de 4 premolares, o de 2 si es una clase 2, entonces terminaban los pacientes con un perfil recto retrusivo, ya lo clasificó Arnett y Berman. Entonces, la decisión que nosotros tomemos con este paciente va a impactar en su cara. Entonces, ella era Miriam, que llega a la consulta con esta leve asimetría de las comisuras con respecto al ala de la nariz. Del lado izquierdo tenía diferencia con el lado derecho. Esta marquita que ustedes ven acá, que tiene como una línea roja, es porque era una paciente de tez tan blanca, tan clarita, que cuando yo le puse los separadores para tomar la foto, después le quedó la marquita ahí en el labio, pero no es que no tiene ninguna lesión, ninguna cicatriz, nada. Y el perfil bellísimo, pero tenía una sonrisa que no era muy armónica, que tenía como una asimetría, ¿no? Entonces, cuando vemos su oclusión, vemos la franca asimetría que se notaba en la sonrisa. Líneas medias no coincidentes, los tips o la angulación de sus incisivos incorrectos, este incisivo estaba en incorrecta posición, este también. Acá vemos ya la ausencia de una pieza dentaria y tiene una clase 2 subdivisión, porque del lado derecho una perfecta clase 1 de Angle y del lado izquierdo el molar en franca clase 2. Entonces, cuando veo las arcadas dentarias, veo que todos los dientes del lado derecho se ubicaron también usurpando un poquito el lado izquierdo y que tenemos una discrepancia leve, una discrepancia dentaria leve en la arcada inferior. Pero acá en la arcada superior tenemos una franca discrepancia porque falta el espacio de toda una pieza dentaria que es el canino. La línea media del RAFE medio no coincide con la línea media dentaria. Cuando tomo la radiografía panorámica veo que el canino está ahí, retenido, en una paciente de esa edad. Pero esta paciente tuvo contactos con otros colegas durante toda su vida. ¿Cómo? Ningún otro colega, aunque no sea ortodoncista, no intervino en ella para que no llegue a esta situación. Entonces, nosotros podemos llegar a no ser ortodoncia, pero sí debemos conocer al ortodoncista para derivarle esta patología, porque no es posible que los pacientes lleguen a esta altura. Entonces yo decidí utilizar un péndulo.
ya en una paciente mucho más grande, que no en Valentina, que les mostré recién, entonces los insertos de TMA ya los coloqué en las bandas de los segundos molares. Entonces empecé a distalar los segundos molares más del lado izquierdo que del lado derecho. El lado derecho me sirve de anclaje. Y voy distalando al mismo tiempo el primer molar con este resorte, que se ancla en todo el resto de la arcada dentaria. Y voy generando el espacio para ese canino. Fíjense que se va generando levemente el espacio a expensas de distalar todo este sector. Esta era la situación, y si vemos una vista oclusal, cuando yo comencé a distalar, en la zona de premolares todavía le faltaba dimensión transversal. Entonces usé el péndulo en un tiempo, en este caso no le puse el tornillo medio, y luego eliminé ese péndulo para darle forma de curva catenaria a esta arcada y poder expandir esta zona con los arcos. Y luego sí, instalé otro péndulo, porque todavía me faltaba distalar. Fíjense el cambio de coloración de uno y otro. Entonces continúo distalando los 7 y los 6 con los resortes, y fíjense que mágicamente aparece el canino que estaba incluido, que en realidad no es magia, es todo ese estímulo que se logró por el movimiento ortodóntico que incentivó o estimuló la erupción de ese canino. Una vez que llego a la clase 1 con los segundos molares, ya cambio el inserto de TMA a las cajas de Atkinson de la banda del primer molar y continúo distalando el primer molar. Sigo anclado en los premolares y con Alastic voy llevando a la arcada dentaria este canino que ya tiene el espacio. Por supuesto que este es un tratamiento que insume mucho tiempo. Antes de comenzar el tratamiento uno le tiene que decir al paciente el tiempo que le va a llevar el tratamiento, y estando en esta situación voy a tener que cruzar ese canino que estaba por palatino y llevarlo a la arcada. Entonces tengo que terminar de instalar 5 y 4, corto los astiles, los conectores a los premolares y coloco un microimplante, que me va a hacer el refuerzo de anclaje de todo este botón a la posición de los molares. Entonces voy utilizando las herramientas que tengo a mi disposición. Estoy ubicando el canino, y como la verdad que esto ha llevado mucho tiempo, y pensando que uno puede acelerar en este estadio de tratamiento, porque el canino acá está cubierto de una cortical y demás, y hay fuerte evidencia que los movimientos dentales son más rápidos si utilizamos como herramienta la corticotomía, decidí utilizar en este caso una corticotomía sectorizada. Entonces, con un bisturí ultrasónico para hueso, hice las marcas en la cortical, vestibular y palatina, en la zona vestibular respetando el espacio biológico para no generar retracción, a pesar de que uno sabe que con todo este movimiento puede generarse alguna retracción gingival. Entonces, aceleración del movimiento, sí. Los americanos dicen que el tiempo es dinero, entonces utilizan muchísimo la corticotomía en los últimos años. Hay otras aplicaciones clínicas donde uno puede utilizar la corticotomía, y usé también la corticotomía por palatino. Entonces, ¿cómo es el proceso? La corticotomía sería una injuria terapéutica. Esa injuria terapéutica desencadena un fenómeno de aceleración regional. ¿Y quiénes participan? Nada más y nada menos que los osteoclastos y los osteoblastos, que son los que generan el recambio óseo. Este RAP, por sus siglas en inglés, hacen que se acelere el movimiento de ortodoncia. Y ahí tenemos el canino que le estoy usando gomas criss-cross, hice unos build-up en los premolares para cruzar la cúspide del canino, y se va ubicando en boca. Termino utilizando también gomas de clase 2 para anclar el 4, el 5, el 6, una Alastic de 4 al 3 para rotarlo y hacer una cupla,
una ligadura también en 8 del 21 y del 22, y un elástico que va desde el botón palatino al bracket vestibular del 2, para terminar de hacer la cupla y rotar ese canino. Fíjense todo lo que se trabajó en este caso, ¿no? Pero yo creo que vale la pena, se está centrando en las líneas medias, y de esta arcada dentaria que partimos, esta es la arcada dentaria que se obtuvo final. Y de esta clase 2 molar y la ausencia del canino que tenía que estar en esa posición, ahí quedó el molar en clase 1 y el canino en esa posición. Y a pesar de todos los cuidados que se tuvo, igual tiene una pequeña retracción en el 23 y el 24, pero que felizmente hoy, con los injertos de tejido conjuntivo, esto lo podemos tratar. Es lo menos que nos puede pasar, pero nosotros le hemos devuelto esta interdigitación perfecta y le hemos devuelto la simetría en la cara, porque fíjense que estos tejidos blandos se sostienen en el tejido duro, que es esa eminencia canina que se genera por la osteopromoción que produce la erupción del canino, no hay otra. Muy bien, y esta sonrisa que parecía tan asimétrica, con esta otra sonrisa que es diferente. Entonces yo creo que vale la pena embarcarnos en tratamientos de este tipo, porque la verdad que Miriam ganó en autoestima. O sea, que el tratamiento rehabilitador estético, nosotros, por sus siglas en inglés, Aesthetic Rehabilitation Treatment, el gradiente terapéutico es siempre la ortodoncia, y luego todo lo demás que podemos llegar a hacer. Pero siempre primero es la ortodoncia, que es lo menos invasivo. Entonces es muy importante hacer ortodoncia en los pacientes. Por supuesto, utilizando herramientas, y una de las herramientas impagables en esta época son los microimplantes. Es el anclaje esqueletal. Y estamos convencidos, ya decía el doctor Hyun Sung, estamos convencidos de que esta técnica de anclaje será una poderosa herramienta para cambiar el panorama ortodóntico significativamente en el nuevo milenio. Y la verdad que lo ha logrado, porque este dispositivo de anclaje temporal, que se llama de muchas maneras, en la bibliografía lo podemos encontrar con distintos nombres, también nos sirven para utilizarlo desde el lado vestibular, no solo palatino. Yo recién les mostré del lado palatino. Pero si nosotros posicionamos un microimplante del lado vestibular y lo utilizamos como anclaje indirecto, podemos fijar este canino y poder ir haciendo el distalamiento del molar, tomando como unidad de anclaje todo esto. O podemos usar la técnica de doble arco y utilizarlo como anclaje directo. Entonces yo con este canino, con anclaje directo, estoy distalando este molar. Y con este otro resorte estoy distalando el segundo molar por anclaje indirecto, ¿sí? Este sería el anclaje directo y este sería el anclaje indirecto. Entonces con un solo microimplante yo estoy haciendo ambas acciones. Este mecanismo dual de que con un microimplante podamos hacer los dos mecanismos se llama Push Me, Pull You, y este mecanismo recibe ese nombre por este animal de dos cabezas que aparece en la novela de Hugh Lofting, la historia del Dr. Dolittle, que en ocasiones puede ser necesaria combinar estas dos acciones solo con un microimplante. Entonces, fíjense cómo se va distalando el 7 y el 6, y luego se resuelve el apiñamiento del sector anterior solamente con un microimplante. Acá se generó el espacio para este segundo premolar, y después se colocó el implante. Muy bien, este es otro caso. Ahora les voy a mostrar con un microimplante usado así, push me, pull you, yo empujo, tú tiras, y ya lo decía el doctor Park, que tratamientos tratados con microimplantes, nosotros no vamos a tener los procedimientos adversos que generan los efectos de la acción y reacción con la ortodoncia convencional. O sea, vamos a tener, no vamos a tener los efectos deleterios
de distalar o de retruir el sector anterior porque estamos utilizando microimplantes. Entonces este es el caso de Nahuel, que llega a la consulta con este apiñamiento, con dientes que no han erosionado y han dejado estos colapsos en el hueso. Entonces estamos frente a una franca clase 2 y estas son las arcadas dentarias. Entonces, nosotros tenemos que devolverle la forma de curva catenaria a ambas arcadas con una discrepancia dentaria muy importante. Entonces comienzo a trabajar con resortes para generar los espacios y como arco interno un quadélix, porque yo voy a ensanchar y voy a poder darle lugar a estos dientes que están ausentes. Entonces, la línea del RAFE medio me marcaba que la línea dentaria estaba bastante bien, o 1 milímetro desviada hacia la izquierda, pero todos estos dientes es como que tenían lugar. Pero del lado izquierdo faltaba bastante lugar para lateral y canino. O sea, lo ideal sería que se ubiquen todos los dientes en esta línea uniformemente curvada o línea catenaria. Entonces, para que no se me desplazara la línea media para el lado derecho, posicioné un microimplante palatino y contrarresto esta acción de la fuerza. Entonces, para cada acción ortodóntica existe una reacción, ¿sí? Eso es la tercera ley de Newton. Pero que con el microimplante nosotros podemos neutralizarla. Entonces usé un arco en T, un T-bar, para fijar todo este sector y con resortes empezar a generar el espacio para el sector izquierdo. Y acá estoy utilizando este microimplante vestibular con este mecanismo dual del que les hablé recién, push me, pull you. Entonces, estoy usando, que acá no se ve bien, por eso les mostré el caso anterior, estoy usando un doble arco, porque este arco va al tubo auxiliar de la banda con un resorte comprimido que me está distalando el molar. Y por otro lado, estoy fijándome del T-bar para distalar los premolares. Pero también estoy traccionando de este microimplante a los premolares. Y luego distalo el canino también traccionando de ese microimplante. O sea, en el microimplante no solamente yo estoy distalando el molar por empuje, sino que por tracción estoy distalando también el canino. Esta era la situación de Nahuel, y fíjense también todo lo que se trabajó en este paciente para lograr corregir esa clase 2. Entonces, si nosotros hacemos, tomando aproximadamente el ancho del incisivo para que las dos fotos sean más o menos parecidas, fíjense que yo tenía esta distancia para ubicar incisivo lateral y canino, y esta distancia hasta mesial del primer molar. Y fíjense todo lo que se consiguió de espacio solamente con 2 microimplantes, casi el espacio de todo un premolar. En la arcada dentaria inferior no usé microimplantes, pero sí fui obteniendo mayor longitud de la arcada, porque teníamos una discrepancia dentaria negativa con resortes vestibulares. Entonces, se logró ubicar todos los dientes. Esta era lo ideal en la arcada dentaria inferior y es lo que se logró. Fíjense, coincidencia de líneas medias, los molares en clase 1, los caninos en normorrelación, y de estas arcadas dentarias iniciales a estas finales. Esta yo ya le había sacado la aparatología y solamente tenía 2 botones para ubicar gomas de clase 2 y una placa Hawley inferior removible. Entonces estaba terminando de ubicar los caninos en correcta posición. El paciente colaboraba mucho, utilizaba las gomas en este caso, y la madre me comenta, con este paciente con 13 años, me comenta
que empezó a tener hemianopsia. La hemianopsia es una patología que se da en oftalmología, que pierden la visión lateral. Entonces, a él le tiraban la pelota en la escuela y la pelota pasaba por acá y el paciente no la veía. Entonces la madre preocupada viene y me cuenta, ¿no? Le digo, Mónica, por favor, lo tenés que llevar urgente a hacerlo ver con un oftalmólogo porque la hemianopsia es un signo de tumor cerebral. Entonces, por supuesto que eso no se lo dije yo a la paciente, pero insistí en que lo llevaban. Lo llevó a un centro, le dijeron que no tenía nada, yo seguía insistiendo porque ella me contaba que él no veía los laterales. Entonces le digo, Mónica, llévalo a otro centro, lo lleva, y sí, le dieron el diagnóstico peor. La verdad que el paciente tenía un craneofaringioma. Por supuesto, los desesperados que vinieron los padres, con esta tomografía, el craneofaringioma es un tumor en la hipófisis que afecta, por supuesto, el crecimiento. Entonces, los papás desesperados, entonces, ¿qué hacemos? Hay que operarlo. Bueno, entonces, no sabían qué hacer y trabajamos juntos, entonces yo llamo al Instituto Fleming, consigo yo la consulta para que lo vea un neurólogo infantil, y a la semana el chico estaba operado. Me mandaron una foto desde la clínica en Buenos Aires donde lo operaron, y se imaginan que todo lo que era ortodoncia pasó a segundo plano, ¿no? Porque era el hijo menor de 5 hermanos, tenía 4 hermanas mujeres y él el menor varón. Así que se imaginan para los papás lo que fue eso. Y uno, yo les cuento todo esto porque uno como ortodoncista, todos sabemos, que uno se involucra mucho con los pacientes. Y en estos tiempos de coronavirus, que nosotros lo vemos en la televisión, cómo los médicos o los enfermeros cuentan historias de los pacientes, porque la verdad es que uno es un ser humano y no deja de involucrarse con la vida misma de los pacientes. Por eso les traje este caso, que es de clase 2, pero con un obstáculo impensado, porque yo terminé la ortodoncia después que el chico fue operado y demás, y ahora está, por supuesto, con suplemento de hormonas, porque tuvieron que extraerle la tiroides. Así que es un paciente que va a estar con suplemento de medicación durante toda su vida. Ahora estamos controlando el crecimiento porque se había detenido su crecimiento, entonces controlando el crecimiento a su vez con los huesitos de la mano. Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Muy bien. Entonces, como yo les decía, uno se involucra con los pacientes desde que son chiquitos y muchas veces acompaña el crecimiento de los pacientes y los ve crecer. Entonces ese es el caso de Facundo, que llega a la consulta con 8 años y 11 meses, entonces yo veía que tenía falta de espacio, le pido los estudios radiográficos y le indicó que teníamos que usar ortodoncia. Pero no se instaló la ortodoncia ahí a los 8 años y 11 meses, sino que le instalé la ortodoncia recién cuando tenía 11 años, con una clase 2, un paciente único hijo, muy buen paciente, una boca impecable, muy meticuloso, pero con una franca clase 2, que yo en ese tiempo, porque este es un caso de hace muchos años, pero que no son casos que nos llegan todos los días, por eso lo quería compartir, utilicé para distalar el método extraoral que introdujo Kinsler, y fíjense que ya ahora prácticamente al existir los microimplantes no lo utilizamos. Pero bien utilizado daba mucho resultado. Entonces yo pude hacer el distalamiento con éxito utilizando esta metodología. Y usaba arcos en tándem porque estaba utilizando un arco utilitario que fijaba los primeros molares y los 4 incisivos, y un arco en tándem con resortes para terminar de ubicar los caninos. Y termino la ortodoncia correctamente en clase 1, molar y canina, pero es un paciente que siguió en la consulta y cada tanto venía a control. Entonces yo le había puesto una contención fija inferior y demás, y en las radiografías, pasado el tiempo,
vi que tenía un tercer molar en mal posición y era la indicación de extracción. Entonces, bueno, como que no se animaba mucho a hacerse la cirugía y demás, pero entonces después se hizo la cirugía, cuando en una oportunidad vino y despegó el arco fijo lingual, entonces yo le retiré el arco fijo lingual, le extraje el tercer molar y empezó a tener algunos problemas de bruxismo nocturno, entonces le instalé una placa de relajación muscular, por supuesto controlada, para que hiciera la desoclusión correcta, ¿no es cierto? Estando siempre en control, 11 años más tarde, de haberle yo terminado la ortodoncia cuando tenía 20, me solicita que él se veía que los incisivos inferiores tenían un leve apiñamiento, pero leve, cuando digo leve. Entonces decidí hacerle un Social 6, solamente reposicioné 6 braquecitos de canino a canino inferior para resolver con un poquito de stripping ese leve apiñamiento, porque era un chico muy meticuloso, fíjense los selladores y demás. En el segundo molar tuve que hacer una restauración porque con ese molar en mal posición el 8 se había hecho una caries, pero leve, no tenía cero tratamiento, o sea, impecable, impecable. Pero era como muy detallista, entonces me dice que tenía este apiñamiento y que por supuesto que puede pasar que uno termina un tratamiento a los 12 años, pero que a los 18 no es lo mismo, porque hubo crecimiento mandibular, la parte media de la cara creció, y la angulación inicial, que era apropiada para los rasgos esqueléticos de ese paciente, como la inclinación del plano mandibular y demás a los 12 años, puede no serlo correctamente a los 18 o a los 20, ¿sí? Entonces, la mandíbula crece anteriormente, arrastra los incisivos inferiores hacia el labio, a veces generan fuerzas que tienden a inclinarlos lingualmente, y por este motivo, por este crecimiento diferencial mandibular, puede haber una recidiva y puede generarse un pequeño apiñamiento. También, si analizamos el detalle del tercer molar, puede provocar apiñamiento. Bueno, esto desencadena una controversia terrible en ortodoncia y demás, pero bueno, la cuestión es que yo le instalo 6 braquecitos, un Social 6, para resolver ese apiñamiento, y bueno, y me dedico a esperar que esto se resuelva. O sea, el paciente estaba con una placa de relajación muscular superior, un paciente impecable, y con 6 braquecitos para solucionar este apiñamiento. Y un 23 de diciembre, a las 5 de la mañana, suena mi teléfono, y era la madre de Facundo, que me dice que a Facundo, estando en un baile de recepción, en un colegio importantísimo de acá de Chajarí, le habían pegado un golpe y le habían lastimado la boca. 5 de la mañana, 23 de diciembre, por supuesto que le dije que se viniera. Entonces empezaron a llegar. Llegó Facundo con todos sus amigos, los padres, el hijo, porque llega en esta situación. Le habían pegado un golpe de puño, le habían pegado una trompada y le desarmaron con fracturas alveolo-dentarias todo lo que yo en tantos años había armado. Le habían roto la armonía facial con este golpe. Entonces los incisivos central y lateral superior tocaban el piso de boca. Fíjense que yo cuidando y él el leve apiñamiento, se sumaron fracturas irregulares de los bordes incisales de los incisivos inferiores. Realmente fue un desastre. Y uno cuidando esos dientitos con toda la pasión que uno lo hace, también tenía bastante lacerada y lastimada todo el tejido gingival que rodea los dientes. Entonces, estando en esta situación, por supuesto que clínicamente yo examiné al paciente,
le realicé una anamnesis, descartando cualquier otro signo, por ejemplo, de pérdida o alteración de la conciencia, o que no fueran coherentes las respuestas que me daba, porque uno tiene que en estos casos con semejante golpe sospechar o daño neurológico o alteraciones de los signos vitales, y derivarlo, por supuesto, a un centro de mayor complejidad, un hospital y demás. Pero no, nada de eso tenía. Le digo, Facundo, hagamos la cirugía ya. Y así hice. A esa hora le hice la cirugía, levanté un colgajo mucoperióstico de espesor total, tratando de armar todo este tejido que estaba totalmente lacerado, y le devolví la posición correcta de estos dientes. El colgajo que levanté mucoperióstico fue bastante amplio porque yo tenía que garantizar la correcta irrigación del mismo. El flujo de sangre en estos casos es muy importante porque va a beneficiar la posterior cicatrización y la recuperación de los tejidos. Pero bueno, yo posicioné los dientes, que me costó un montón porque había como esquirlas óseas. Esta era la radiografía periapical que le tomé en ese momento, como que armé como un rompecabezas de esos trozos óseos. Y entonces le digo a la madre que vaya y que busque la placa de relajación muscular que Facundo estaba usando, porque era lo que me iba a servir de férula. Por supuesto, madre de un hijo único, sabía exactamente dónde estaba su placa y demás, y la instalo como contención y férula a esa placa de relajación que yo le había hecho para que la utilice durante 24 horas. Por supuesto que hice el control del caso y el ajuste de la placa cada 2 días al principio, y luego cada semana, y la usó por 60 días. Pasa el tiempo y yo veo un leve cambio de coloración en este diente, ahí ya también se veía, pero le voy haciendo las pruebas de vitalidad pulpar que me indicaban que no había necrosis. Respondía positivamente al test. Por supuesto que cuando yo hice la cirugía posterior al traumatismo, yo le dije, seguramente estos dientes van a necesitar tratamiento de endodoncia, pero no nos vamos a apurar a hacerlo. Y la verdad que las reacciones de los dientes así traumatizados pueden ser múltiples, pero entre las que se describe esta hemorragia interna, o sea, se manifiesta un cambio de color temporario. ¿Por qué? Porque con el traumatismo se genera una hiperemia, se genera aumento de presión, que puede causar ruptura de capilares y escape de glóbulos rojos, con la consecuente disgregación de los mismos y la formación de pigmentos. Si esa sangre extravasada alcanza los túbulos dentinarios, hay cambio de coloración. Si no, a veces pasa desapercibido y no hay cambio de coloración. Pero que tiene alta probabilidad de remitir espontáneamente y que la pulpa se mantenga con vitalidad. Por eso yo no me apuré a hacerle la endodoncia, y la verdad que remitió y no perdieron vitalidad pulpar ninguno de los dientes. Previamente a que la madre me llamara al consultorio esa mañana, los amigos lo habían llevado a Facundo al hospital y le habían dicho que volviera la semana que viene. Si esta fractura uno la deja una semana, posiblemente esos dientes pierdan la vitalidad. Y yo preocupada por estos 6 dientitos, que luego por supuesto terminé la endodoncia, y el resultado del tratamiento fue que los dientes anteroinferiores se corrigió el apiñamiento, la cirugía reconstructiva alveolo-dentaria post-traumatismo fue un éxito, y se preservó la clase 1 de angle de ambos lados, pero que originariamente era una clase 2. Y le devolvimos al paciente de nuevo la estética facial y dental, y la verdad que fue muy reconfortante para mí en estos casos, en este caso. Yo quiero compartir con ustedes un videíto, a ver si se escucha el audio. Se ve, pero el audio no se escucha, doctora. Ah, bueno, esperemos un minuto. A ver.
Quiero compartir, a ver, el audio. Aguárdenme un segundito que comparto el audio. Sí, no hay problema. A ver ahí. Ahí sí. Ahora sí. Entonces, fíjense que toda esa tecnología para poder brindar sin gravedad, y utilizaron como reto hacer esto para poder brindar. Para nosotros, o para mí en particular, cada paciente es un gran reto. Es un reto de ingeniería, es un reto de artesanía, de tecnología de punta, y los resultados están a la vista, ¿no? Y nos lleva a brindar con cada caso resuelto favorablemente. Así que bueno, les quiero dar las gracias. Estas fotos las quiero compartir, que fue cuando estuve en Dubái. Yo era la única que no me cubría el pelo, era la única hereje que mostraba mi cabello. La verdad que fue una buena experiencia. Bueno, pero no me queda más que agradecerles a ustedes, colegas que están escuchando, y a Gustavo y a todo el grupo de Biodental que tuvieron la iniciativa de generar estas charlas virtuales. Así que escucho preguntas si las hay.